Segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Entonces, habíamos visto el capítulo 18, segundo libro de Reyes, capítulo 10. En el capítulo 17 vimos el exilio de Israel. Ya el pueblo de Israel las tribus del norte fueron llevados a Asiria y más allá de Asiria, ¿no? Hacia el noreste. Y en el territorio de Samaria, en el territorio de Israel, se les trajo a personas de otras naciones y empezaron a vivir en esos lugares. También vivían algunos israelitas, por eso se mezclaron, empezó a haber la mezcla ahí, empezaron a confundirse. Y bueno, el capítulo 18 comenzaba con el reinado del rey Ezequías, hijo de Acaz. Según la Escritura, uno de los reyes que más confió en el Todopoderoso. Y uno puede decir que confía en el Todopoderoso, en el Elohim de Israel. Yo confío en el Elohim, dice. Yo confío en el Todopoderoso, yo. Pero en la situación en que se encontró Ezequías, esa sí es una situación donde necesita o confiar en el Todopoderoso o morirte, porque no le quedaba otra. Porque estaba a puertas de ser invadido. Y ya había manifestaciones, ya había resultados negativos para los judíos, porque solamente Jerusalén era la única ciudad que había quedado libre. Todas las ciudades de Judá estaban ya tomadas por los asirios. O sea, es como decir que nos invaden los brasileros y ya tienen todo conquistado y solamente falta que lleguen a Asunción. Todo el país ya está siendo de Brasil. Entonces prácticamente puede decir que ya se acabó ya. Ella entrega por antes más. En aquel entonces existía una ciudad que se llamaba Laquis. Esa ciudad era una ciudad cuartel. Era la ciudad que protegía a Jerusalén. Y el rey Senaquerib usó Laquis como su base, como su cuartel. Fácilmente conquistó esa ciudad y ahí él puso su centro de comando. Y a todos los judíos que estaban en Laquis le hizo su esclavo. ¿Qué les parece? Inclusive le enviaba a Ezequías cuerpos, cabezas de sus jefes, de generales, como para amedrentarle. Entonces así era la situación en ese tiempo. Pero vamos a ver de acuerdo a la Escritura. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo, vamos a ver ahí, 18. Reinado de Ezequías, ¿no? Eso ya vimos, ¿no? En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Todavía, en este capítulo 18, habla que en Israel todavía está reinando el rey Oseas. Y una de las cosas que hizo este rey Ezequías fue restaurar el templo, restaurar a los levitas, celebrar la fiesta de Pesach, restaurar las ofrendas, los donativos, los servicios. Todo él volvió a restaurarlo. Todos los servicios que había, que durante mucho tiempo no se estaban aplicando más. Empezó entonces, se puede decir, a hacer lo que el Padre quiere. Entonces, dice la Escritura, vamos a ver un poco más abajo, que el versículo 6, porque siguió al Eterno y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Eterno le prescribió a Moisés. Y el Eterno estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué dice ahí? Prosperaba. Eso es lo más importante. Imagínense, para aquel entonces Israel, la tribu del norte todavía estaban. Inclusive él llegó a hacer la fiesta de Pesach y le invitó a los de Manasés, a los de Efraín. Algunos aceptaron la invitación, otros rechazaron. O sea, uno de los primeros deseos del rey Ezequías era que Israel y Judá vuelvan a adorar al mismo Elohim. Él no quería que ellos rechacen a su rey, él solamente quería que ellos se vuelvan al Todopoderoso. Él también dice, se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Tampoco se sujetó al rey de Siria. Anteriormente su papá, ¿cómo se llamaba su papá? Acaz. Había hecho alianza, acuerdo con el rey de Asiria. Inclusive había puesto un
un altar que copió de Damasco. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de la atalaya hasta la ciudad fortificada. Filistea y Gaza en aquel tiempo estaban ya bajo dominio de los asirios. Bajo dominio de los asirios. Entonces, el rey de Judá, Ezequías, decidió recuperar todos los territorios de Judá y entre ellos fue y conquistó estas regiones de Filistea y Gaza y apresó a los reyes y generales de esa región. O sea que directamente se rebeló contra Senaquerib, contra el rey de Asiria, hasta ese momento. Después muestra la caída de Asiria. Vamos a ver un versículo más abajo, el versículo 12. Acá dice, ¿por qué causa Samaria había caído por Asiria? Por cuanto no habían atendido a la voz del Eterno su Elohim, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo del Eterno, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. De acuerdo a todo el análisis que hemos hecho estudiando los reyes y también los profetas que anunciaron su pecado a Israel, la tribu del norte, podemos definir que el pecado grave que cometieron los del norte era el menospreciar al prójimo, el engañar al prójimo, el abusar del más débil. Eso decía. Inclusive dice que algunas veces le cambiaban por zapato. Le cambiaban por zapato. Ay, te doy este esclavo por ese zapato. Así. O sea, el ser humano llegó a un grado de ¿cómo se dice?, insignificancia terrible en tiempos de Israel. Eso era uno de los pecados que el Todopoderoso no podía tolerar, no aguantaba. Y después muchas otras cosas más, la idolatría y demás. Pero ese es uno de los principales. Por eso Yeshua dijo, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que tienen amor unos a otros. Esa palabra amor quiere decir se sirven, se ayudan, se tienen en cuenta unos a otros. Eso nos iba a identificar como discípulos de Yeshua. Precisamente eso es lo que no había en el norte de Israel y cayeron bajo el poder de Asiria. Ahora sí, capítulo 18, el versículo 13. Senaquerib invade a Judá. Senaquerib, el rey de Asiria, uno de los reyes más, se puede decir, ¿cómo se puede decir?, famosos, poderosos y sanguinarios. Aunque todos los reyes de Asiria eran sanguinarios, este fue peor. Este mandó a arrasar y mandaba decapitar a los prisioneros y los ponía así como con postes por la entrada, sus cabezas, así. Cuando arrasaba una ciudad quemaba todo, derrumbaba todo, destruía todo. En su gobierno, él por ejemplo conquistó la ciudad de Babilonia y arrasó con Babilonia. Destruyó todos esos templos grandes que había, asesinó casi a toda la gente. Y así también iba haciendo por todos los lugares donde iba invadiendo. Su objetivo era que le tengan terror, que la gente cuando escuche Senaquerib ya tiemble en todo. Ese era su deseo, ese era su corazón. Entonces también había otra cosa, él sentía que él era un dios. Él ya sentía, yo soy un dios. Entonces imagínense a qué grado llegó. Los demás reyes también, los reyes de Asiria también se consideraban como divinos, pero no al grado de pensar que yo soy el Dios. Ellos siempre tenían sus dioses, confiaban en sus dioses. Pero en el caso de Senaquerib, él era Dios. Él era uno de los dioses terribles. Entonces, este tipo de rey ahora quiere conquistar Judá. Ya le tenía en mente a Egipto. O sea, todo el mundo estaba cayendo a sus pies. Todo el mundo. Vamos a ver qué pasa aquí. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Recuerden que más arriba estaba diciendo que el rey de Asiria, el rey de Judá, Ezequías, no se había sujetado al rey de Asiria. Se había rebelado contra él.
inclusive había conquistado algunos territorios ya bajo poder de los asirios. Pero después Senaquerib se enteró de eso y ¿qué creen? Armó un ejército de esos terribles y vamos a arrasar Judá. Y conquistó casi todas las ciudades ya. Solamente le faltaba, en este tiempo le faltaba, creo que Laquis y Jerusalén. Laquis y Jerusalén. Bueno, el rey de Asiria contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado. El Laquis estaba siendo, se puede decir, asediada en ese tiempo, ¿no? Estaba a punto de conquistar la ciudad de Laquis. Recuerden que al conquistar la ciudad de Laquis es como la ciudad, a ver, vamos a dar un ejemplo acá. Por ejemplo, acá, para ir a Asunción, vos tenés que pasar por Luque, San Lorenzo, algo así, ¿no? La ciudad que cubre la capital. Después de San Lorenzo ya entra en Asunción, algo así, ¿no? Entonces la ciudad de Laquis era como una ciudad cuartel, donde ahí estaba toda la defensa, todo el grueso del ejército. Pero ahí ya estaba Senaquerib, o sea que ya era fácil invadir Judá. Entonces, ¿qué le dice Ezequías al rey de Asiria, a Senaquerib? Yo he pecado, así le dice, yo he pecado, yo reconozco que fallé delante de ti. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. O sea, al final Ezequías, ¿cómo se puede decir? Se rindió, se sujetó, se sometió. Hay varias interpretaciones de acuerdo a algunos pensadores, pero esos son de acuerdo a los pensadores. Algunos dicen que él hizo esto como estrategia, esperando que alguna respuesta del Todopoderoso, porque ya estaba en el borde de la destrucción. Pero yo no creo tanto eso, ¿no? Más bien yo creo que de verdad llegó a esa etapa cuando nosotros pensamos que la diplomacia es mejor que la fe en el Padre. Algo así, ¿no? Que yo no quiero que mueran toda mi gente, entonces me voy a entregar, me voy a rendir. Hasta aquí podemos pensar así. O sea, podemos ver así. ¿A qué podemos pensar? O sea, que él en esta parte se puede decir que se le fue la fe, ¿verdad? Se le fue la fe. Entonces yo siempre pensaba, una persona puede ser todo lo espiritual que quiera, todo lo fiel que quiera, pero cuando llega a una situación muy difícil, algunas veces cae, algunas veces se rinde. Eso no quiere decir que no pueda volver a levantarse. Porque muchos ya se decepcionan. ¿Cómo vos, un hombre de fe, vas a caer? No, me decepciona. Así muchos ya sienten sobre esa persona, pensando que uno nunca puede inclinarse ante la situación. Muchas personas así piensan. No, uno tiene que seguir fiel hasta el final. No, alguna vez la situación va a hacer que vos te inclines. Pero eso no quiere decir que no te dé el Todopoderoso una oportunidad para volver a levantarte. Entonces aquí Ezequías se sujeta y se somete al rey Senaquerib. Miren lo que ocurre por causa de que se sujeta y se somete. Miren, Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Un talento equivalía a 35 kilos. Entonces, 30 talentos de oro sería entonces, ay, no voy a multiplicar, pero muchísimo. Si un talento de 35 kilos de oro, 30, entonces multiplicar 30 por 30 son 300 kilos de oro por ahí, lo que le digo. Y el otro, 300 talentos de plata, entonces son 3.000 kilos por ahí, ¿no? De plata, muchísimo. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Eterno y en los tesoros de la casa real. ¿De dónde sacó todo ese dinero para darle al rey Senaquerib? Del templo, de los tesoros del templo, de la casa del Eterno. Tuvo que usar material que era para servicio, para Elohim, para pagarle a un rey pagano, a un rey corrupto. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo. Y uno diría, qué cobarde este rey Ezequías, pero nosotros también podemos llegar un día a caer en eso. Por ejemplo, cuando ven estos que secuestran tu familia, le secuestra a su hijo, ¿no?
Ellos son capaces de dar todo lo que tienen para que su hijo vuelva o no. O le hace decir al secuestrador, no, demasiado caro, yo me pedí, rebajame a la mitad. No, me da todo o te mando la cabeza de tu hijo o de tu hija. ¿Le vas a dar todo o no? ¿Le vas a dar o no? Sí, vas a tener que sujetarte ante sus pedidos, porque muchas veces esta situación muchas veces te hace caer. Y somos nosotros personas débiles que muchas veces llegamos ahí. Pero como les dije, de estas cosas podemos aprender y estas caídas pueden hacernos subir más fuertemente después. Esto fue una caída para Ezequías. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue allá en la casa del Eterno y en los tesoros de la casa de Israel. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Eterno y los quiciales, marcos, ¿no?, que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Toda la reforma que él mismo estaba haciendo, ahora lo estaba sacando todo. Todo lo que él había hecho con tanto esmero para Adonai, para el Todopoderoso, ahora lo estaba quitando por cobarde para entregarle al rey de Asiria, para que no le haga nada. Él, por un lado, nosotros podemos decir, él estaba tratando de cuidar lo último que quedaba de Judá, que era la ciudad de Laquis y Jerusalén, lo último que quedaba. Porque si caen esas dos ciudades, ya no va a existir más Judá. Y él estaba pensando, si ya Samaria fue llevado y ahora vienen los asirios, entonces va a acabar la esperanza del pueblo del Eterno. Podemos decir también que se encontró en una situación muy difícil. Fue lo último que le quedaba hacer. Entregó todo lo que podía al rey Sennacherib. Ahora vamos a ver si eso le dio satisfacción a este rey. Ezequías había cubierto, lo dio al rey de Asiria. Después, un tiempo después, no mucho tiempo después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Para este entonces, en este versículo, ya esta ciudad, ¿cómo se llama esta ciudad? Laquis, ya había sido conquistada. El rey Asiria, ¿se acuerdan que le dije que se había quedado ahí? Desde ahí le había enviado anuncio al rey Ezequías, y el rey Ezequías decidió pagarle. Pero después de un tiempo, parece que no me siento satisfecho. Nuevamente invadió la ciudad de Laquis y conquistó. Y al final no le sirvió de nada a Ezequías todo lo que pagó. El rey Sennacherib sí o sí quiere conquistar esa ciudad. Sí o sí quiere ver sufrir a los judíos. Nada le satisface. Ahora, ¿a quién dice que le envió? Vamos a ver la nota 17. Ahí hay una escritura. Miren, Segunda de Reyes 18, 17, nueva traducción viviente. Sin embargo, el rey de Asiria, a pesar de que se le pagó, es el famoso secuestrador que no cumple, ¿no? Se le pagó todo, igual nomás hace macanada. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe de estado mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Sí o sí, vamos a conquistar esta ciudad. Ahora, esta historia también está en otros libros y yo quiero leer un poco también para ver otros puntos de vista, ¿no? Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 5, dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Después de haberle pagado al rey Sennacherib esa cantidad que le pidió, pasó un tiempo y se le advirtió al rey Ezequías de que Sennacherib iba a regresar. Entonces él empezó a reparar
¿Se acuerdan que anteriormente se habían derrumbado los muros, habían caído por la invasión de Siria y de Israel del norte? Empezó a reparar la ciudad, los muros, y empezó a prepararse para pelear. Empezó a preparar las armas para ir a la guerra. Se empezó a preparar ya. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, ahora le va a decir estas palabras: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Entonces empezó a hablar a sus soldados. Acá un rey que ya no le queda otra que pelear, porque viene el rey de Asiria, no le queda otra que pelear. Entonces le llama a sus soldados y le dice, vamos a pelear nosotros, con nosotros está el Todopoderoso. Pero en este momento los que están viniendo para conquistar, para hablar con el rey de Ezequías, son sus comandantes, y era una cantidad de 20,000 o 30,000 soldados. Esa era la cantidad que estaban viniendo. Entonces, ¿era mucho o poco? Mucho, ¿no? Pero mucho, pero también poco. Los judíos estaban más o menos como 10,000 a 15,000. Los otros estaban como 30,000, el doble. Entonces, Ezequías pensaba, por lo menos vamos a pelear, vamos a darle dura batalla. Pero hay que recordar que este grupo que viene no es el ejército mayor de Sennacherib. Entonces, él está prácticamente teniendo la esperanza de pelear, aunque sea con este ejército, y después el Todopoderoso sabrá cómo defenderá. Aquí empezaba ya él de a poco a tener la fe. Digo de a poco porque cuando la situación sea peor, ahí la fe va a aumentar. Ahora, como la situación está más o menos, la fe un poquitito nomás. O sea que a medida que la situación es más terrible, uno puede o terminar su fe o aumentar la fe. A medida que la situación es más terrible. Es como que tiene que llegar a ese punto en donde él ya se da cuenta que no puede hacer nada. Hasta acá, ¿qué ustedes creen? Todavía él tiene esperanza de que peleando algo va a lograr. Por eso le habla a sus soldados, prepara espada, repara los muros. Ya, van a venir acá, pero le vamos a dar dura batalla. Por lo menos fácilmente no le vamos a entregar nuestra santa ciudad. Así está diciendo. Dice, con él está el brazo de la carne, dice, está hablando el rey. Mas con nosotros está el eterno nuestro Elohim para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Empezó a tener esperanza, bien, vamos a ganar, vamos a ganar. Pero todavía no está el problema de verdadero. Volvamos. Bueno, entonces, versículo 18. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Entonces no salió directamente el rey, salieron los representantes a hablar contra el enviado de Sennacherib, que era su comandante en jefe, y un ejército de 30,000 soldados por ahí. Y dijo el comandante, el Rabsase, ¿no? Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿Qué te has revelado contra mí? Entonces le manda a decir el rey, ¿qué es lo que te da tanta confianza a vos? Va y con la yeroviaitereín dereje. De yeje. Mareiko la yeroviaitereín de yeje. ¿Por qué lo que confía tanto en vos? Le hace decir el rey Sennacherib a Ezequías, ¿qué es lo que te hace confiar tanto? ¿De qué? ¿En qué confía? Y nosotros vimos ya que él dice que confía en el Todopoderoso, pero la realidad, este rey, él se siente Dios y él piensa que nadie le puede derrotar. O sea, él en su corazón está, nadie puede detenerme a mí. Entonces, quiero saber, quiero que me diga nomás si es el Eterno.
Fíjense una cosa, acá vamos a ver cómo este rey no solamente era un rey que se creía a Dios, también era un rey que conocía escritura del Todopoderoso. Y van a ver que él va a usar la escritura a su favor. A su favor. Él va a decir, la escritura de tu Dios me favorece. Tu Dios me está dando autorización para invadirte. Así le va a decir. O sea que era... Asimismo también fue Hasatán con Yeshua, conoce escritura y con la escritura. Claro, claro. Todos estos reyes eran manejados por Hasatán, ¿no? Era una fuerza negativa que estaba detrás de ellos, ¿no? Siempre así fue todo. Nimrod, Nabucodonosor, todos los reyes de los grandes imperios fueron manejados por príncipes diabólicos. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a continuar. Por eso quiero saber dónde está tu confianza. Versículo 21. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto. Él está diciendo, si confías en Egipto, te digo nomás que yo ya a Egipto ya falta así para que le derrote. Así que, Uroreilan de diligencia a Egipto no he confiado. Yo ya le voy a ganar a Egipto, entonces no te va a ayudar. En lo cual, si alguno se apoyare en él, se le entrará por la mano, dice, le traspasará tal. Es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Ya Faraón ya está a punto de caer en mis manos. Así que de vale confiar en él. Entonces, acuerdo político, alianza política, no te va a salvar. Porque la única esperanza que te queda políticamente es Egipto, porque el único país que todavía no estaba siendo conquistado era Egipto, pero ya le está diciendo que ya, pensando más faltaba la opa a Egipto, así que, ¿en qué entonces está confiando? Ahora, y si me decís, y si a la hereta o shela, nosotros confiamos en el Eterno, nuestro Elohim, miren lo que te voy a decir, o sea, tenía respuesta también para eso, o sea que, imagínense que el enemigo es tan astuto, que cuando vos querés confiar en la palabra, te va a sacar la palabra para desanimarte. Va a usar la palabra en tu contra. ¿Qué es lo que vas a hacer con la palabra si vos viviste desastre? Vos decepcionaste a tu Dios. Así utiliza. Y si me decís, nosotros confiamos en el Eterno nuestro Elohim, ¿no es aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora voy a explicar lo que significa este versículo. En Judá había los famosos lugares altos. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de ello? ¿Qué se hacía en los lugares altos? Cada persona iba y rendía culto supuestamente al Eterno, pero también a otras deidades. Y ellos creían que mientras más lugares altos tenga, más protegido está el país. Esa era la creencia, por eso establecían, así como ahora grutas, si no conocen la gruta, así que cuando van acá a Cupé, se ve así una imagen de un santo. En Tomatí también hay, siempre hay, en Encarnación parece que hay también una virgen dentro de las piedras. Ellos creían que eso le daba protección, que desde ahí venía bendición. Pero ¿qué mandó a hacer el rey Ezequías? ¿Se acuerdan cuando empezamos el 18? Mandó quitar todo, mandó echar todo, mandó derribar todo y dijo que solamente la adoración hay que hacerla en Jerusalén. Ahora, parece que hizo mal, ¿no? Porque supuestamente ahora el rey Sennacherib le está haciendo creer a la gente, su rey le quitó a ustedes su protección. Ustedes tenían sus lugares altos donde sus dioses los protegían, pero su propio rey quitó todo y ahora por eso todas sus ciudades han caído. Todas sus ciudades han caído. Miren, ¿y ustedes creen que Jerusalén no va a caer también? Va a caer también porque su rey les hizo creer a ustedes que en Jerusalén nomás hay que adorar. Y ahora ustedes perdieron esta confianza en los dioses que estaban en lugares altos y ahora van a morir. Es como hacerle entender, en Jerusalén no hay ninguna esperanza. Es como hacerle entender que el templo, el tabernáculo, todas las cosas que el Padre estableció no tenían poder. Pero la Torá, ¿qué decía? La Torá decía que solamente en Jerusalén se tenían que hacer los sacrificios, los holocaustos y las adoraciones, que no hay que hacerlo en otros lugares. Entonces, es una lucha acá entre ideología mezclada de este rey pagano con la fe verdadera y poniéndole desconfianza a la gente. Ve, te dije lo que teníamos que adorar también allá, también acá, también ahí. Ahora por causa de eso viene la tragedia sobre nosotros. Ahora miremos
Nota 22. Segunda de Reyes 18, 22, nueva traducción viviente. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Elohim, pero no es Él a quien Ezequías insultó. Fíjense, dice, insultó, dice en esta versión, ¿no? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó su santuario y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay en Jerusalén? Sí le dice. ¿Acaso no fue Ezequías mismo que derribó todos los altares? Ustedes tenían muchos lugares de adoración, pero su rey ahí se hizo el espiritual y derribó todo. Entonces le está poniendo duda a la gente, ¿o no? Cierto. Nuestro rey hizo que solamente creamos en algo nomás, en una cosa nomás. ¿Sí le está diciendo? Bueno, continuemos. Eso estamos, 23. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Bueno, esto es como una palabra de burla. Vamos a ver la nota 23 para ver más claro en la traducción viviente. Dice, se me ocurre una idea. Esto le está diciendo Senaquerí a través de su Rabsase, ¿no? Llega a un acuerdo conmigo, el rey de Asiria. Yo te daré 2,000 caballos. Yo te voy a regalar 2,000 caballos. Si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monte. O sea, le está haciendo entender, ustedes no tienen ni 2,000 jinetes. Así le está diciendo, usted en tu ciudad ahora no hay ni 2,000 personas que van a poder cabalgar. Está como ofendiendo, o sea, no tenés nada. Y en aquel entonces, otra vez le voy a dar la idea de ese tiempo, el caballo representaba poder, fuerza. Y yo les puedo dar a usted el caballo porque yo tengo poder, 2,000 le puedo regalar, pero ustedes no tienen quién va a manejar. Ustedes están desamparados. Están con miedo, así le está diciendo. No tienen puedo darme el lujo de regalarle a ustedes armamento y ni aún así se van a poder enfrentar a mí. Imagínense cómo le está hablando este rey. Sigamos. 24. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y con su gente de a caballo? O sea, esto le está diciendo Senaquerí. Recuerden que el que está hablando es su comandante. Senaquerí no está ahí. El ejército de Senaquerí, cuando Senaquerí se va a un lugar, lleva un ejército para arrasar, para que no quede nada. Este fue un pequeño ejército nomás de 30,000 soldados, pequeño ejército, ¿no? De 30,000 soldados que estaban rodeando a toda Jerusalén y ellos estaban como 15,000 por ahí, que ni siquiera estaban bien armados, porque la ciudad cuartel, la ciudad guerrera de Judá era Laquis, y la ciudad de Laquis ya fue conquistada por el rey de Asiria. O sea, prácticamente ahí está, como se podría decir, la guardia presidencial nomás ya, la que le protege, y puro hombres que van a luchar. Los militares, los soldados, ya fueron todos prisioneros, esclavizados. No hay más esperanza entonces, no hay más esperanza. Vamos a la nota 24, seguimos con la traducción viviente. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se burla de él? ¿Cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo, aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto? Aunque te ayude Egipto, ni un pequeño militar de Asiria no vas a poder derrotar. De lo inútil que es lo que tenía ahora. Eso no era mentira, era cierto. Él casi no tenía más nada. Ya todo Judá había sido conquistado. No hay más tiempo para preparar un ejército. Ya todos estaban esclavizados. Ya no había esperanza para Judá. Es como decir, me entrego nomás ya. Y me entrega por antes más. Ya todo estaba conquistado. Ya todo el país de Judá le pertenecía a Siria. Pero a mí me llama la atención algo. El rey como que
no se anima todavía a atacar. Parece que como que algo le interrumpe, porque si quería ya, ¿para qué va tanta palabra? Palabra, ya, Job te van a atacar de una vez, ¿verdad? Si éramos nosotros, ¿qué haríamos? Job te va a atacar. Pero no él, que para las otras ciudades sin charla él atacó, pero acá como que algo le ataja, algo le detiene. Y miren acá esto. Parece que no se la creía toda él. quería tratar de quitarle esa fe que había en el corazón de Ezequías, él quería quitar. Quería hacer que Ezequías entienda que la verdad, la fuerza de Senaquerib es mucho más que yo. Ya no puedo contra él. Su terror. ¿Qué es lo que Senaquerib quería? Que ellos le tengan terror, temor. Él quería que Ezequías se rinda, se entregue. Sí, Senaquerib, tengo terror. Y si no lograba eso, como que no se sentía satisfecho. ¿Me entienden? Ahora miren lo que va a usar. La estrategia número 2. Usar la escritura para amedrentar al enemigo. 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin el Eterno a este lugar para destruirlo? El Eterno me ha dicho, miren, sube a esta tierra y destrúyela. Así está hablando. Hoy en día escuchan ustedes muchas personas, el Eterno me ha dicho, el Eterno me ha dicho, el Eterno me ha dicho. Hasta Senaquerib dijo eso. Hasta Senaquerib dijo, el Eterno me ha dicho. Ahora, vamos a ver que no es que habló por hablar nomás. Nosotros decíamos, pero ese es un rey tonto que habla por hablar. No, él usó textos de la Escritura. Textos de la Escritura. Recuerden que en Asiria vivió Jonás, en Asiria estaban viviendo muchos samaritanos, muchos de Samaria, que le podían pasar textos al rey Senaquerib, que le podían instruir también, que le podían decir también, ¿hay algo que habla la Escritura acerca de mí? Sí, hay. Acerca de Asiria, sí. Y miren, vamos a la nota 25. Isaías 10, versículo 5, dice así, ay de Asiria, vara de mi ira, o sea, yo voy a usar a Asiria como un garrote, para garrotear. El garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío contra una nación impía. Lo mando contra un pueblo que me enfurece para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles. Esta escritura fue escrita por el profeta Isaías y estoy casi convencido que llegó al conocimiento de este rey Senaquerib. Pero claro, un texto fuera de contexto. ¿Sí o no? Fuera de contexto. Después tenemos otro escrito de Oseas, muchos años más atrás. Oseas también había hablado. El pueblo de Samaria debe sufrir, Oseas 13:16. El pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa, porque se rebeló contra su Elohim. Un ejército invasor los matará. A sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos, y a las embarazadas las abrirá con espadas. ¿Quién dijo esto? El profeta Oseas. ¿Contra quién? ¿Y quién sería el que le iba a hacer eso? Asiria. Entonces el rey puede decir, yo vine acá de mal, yo vine porque tu todopoderoso Elohim me dio permiso, autorización. Claro que nosotros podemos saber que esto era para Samaria y se le advirtió. Por eso fue interesante que cuando muere Acaz y ocupa el trono Ezequías, lo primero que hace Ezequías es volverse al Todopoderoso. Lo primero que hace. Restaura las fiestas, restaura el templo, restaura las ofrendas. Vimos nosotros que restauró el servicio a los levitas, a los sacerdotes. Todo restaura. El pueblo dice, y envía invitación a todas las tribus. Eso vio el Todopoderoso y le alegró el corazón, dice. Se sintió satisfecho. Eso es lo que tenía que haber hecho Samaria. Tuvo mucho tiempo para arrepentirse, pero no hizo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Bueno, vamos a continuar el versículo 25. Fíjense lo que dice acá. ¿Acaso he venido yo ahora sin el Eterno
a este lugar para destruirlo. El Eterno me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces, como estábamos viendo, el rey Sennacherib tenía la confianza, tenía la seguridad de que hasta el Dios de Israel, el Elohim de Israel, era quien le estaba enviando. Por lo menos él eso quería hacerle entender al rey Ezequías. Entonces el versículo 26 dice, dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, al Rabsase, son los siervos de Ezequías. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Entonces, los secretarios de Ezequías le decían que le hable en lenguaje arameo, ¿no? Porque ellos entienden, dice, que no le hable en lenguaje de Judá para que no le haga tener terror a las personas, ¿no? Vamos a ver cómo le responde el comandante este. 27. Y el Rabsase le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. O sea, este mensaje no es solamente para los siervos o para los representantes de Ezequías, es para todo el pueblo. Que, y acá dice que van a beber su propia orina y van a comer su estiércol. Quiere decir que van a estar exiliados, y cuando uno se exiliaba generalmente tenía bastante sufrimiento, empezaban ni agua no había, ¿no? Bueno, una forma de decirle que van a sufrir bastante. Entonces que escuchen a esta gente que van a sufrir todas las consecuencias que le va a pasar. Versículo 29, estamos en 2 Reyes 18, versículo 29. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías. Fíjense que le dice, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Les habíamos dicho que Ezequías, Sennacherib, ya tenía un concepto de que yo soy como un Dios. Yo soy como un Dios todopoderoso y no le crean a Ezequías. Versículo 30 dice, y no os haga Ezequías confiar en el Eterno. No os haga Ezequías confiar en el Eterno, diciendo, ciertamente nos librará el Eterno y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Entonces, el mensaje que le están diciendo los servidores de Sennacherib a los servidores de Ezequías es, y para que escuchen toda la gente que está ahí, todos los soldados que están en la torre, no le crean a Ezequías. No le crean si le va a decir que esta ciudad va a ser librada. No le crean. Y fíjense lo que dice el versículo 31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo. Aquí vemos otra estrategia que estaba usando este rey. Una de las primeras estrategias, ¿cuál fue? Acá en Crónicas, por ejemplo, 2 Crónicas 32:10 dice, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No, versículo 11, no os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, el Eterno nuestro Elohim nos librará de la mano del rey de Asiria. No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar a sus tierras de mi mano? Eso está en 2 Crónicas 32, del día al 13. Está recordando todo lo que sus antepasados hicieron también con Samaria, lo que hicieron sus padres. 2 Crónicas 32, 15. Ahora pues no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Entonces, hace entender que ningún Dios tiene el poder de librarles de él, porque
ya él probó supuestamente a todos los demás dioses de las otras naciones y no pudieron contra él. Segunda de Crónicas 32:16. Y otras cosas más hablaron su siervo contra el eterno Elohim y contra su siervo Ezequías. Vinieron a burlarse prácticamente del Todopoderoso y del reino. Entonces vemos aquí en versículo 31, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo. O sea, le está dando una promesa también al pueblo, a esos que están ahí, de que no escuchen a Ezequías porque con Ezequías van a sufrir, van a padecer, pero yo voy a hacerle que vuelvan a disfrutar de su vida tranquila. O sea, les va a dar momentáneamente una tranquilidad, una paz, dice. Van a volver a su casa, van a volver a recoger su fruto. Y es como una falsa promesa. Acá podemos ver como el Satanás, o sea, el enemigo, utiliza a estos hombres para siempre meter en la gente esa idea de tener esperanza en la vida. Y el versículo 32 dice, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice el Eterno nos librará. Y acá les habla acerca de una esperanza, pero en otra tierra. Fíjense que esto es muy importante. Él está tratando de decir que prácticamente en Judá, en Jerusalén, ya no hay la esperanza. ¿Qué es lo que ellos van a ver después de que el rey de Asiria tome Judá? Ahora mismo, en este momento, toda la tierra está con miseria. Todos los pueblos conquistados, muchos muertos. Pero él le da como una esperanza que ustedes, los de Judá, los de Jerusalén, van a irse a otro lugar mejor. Es como el nuevo Moisés, porque les promete una nueva tierra, como está escrito en Deuteronomio 8:7, ¿no? Nosotros ya vamos a leer Deuteronomio 8:7, donde dice acerca de que el Señor, 8:7 dice, tu Elohim te lleva a una buena tierra con arroyos, lagunas, fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de valle y de las colinas, una tierra de trigo, de cebada y de vides, higuera, granadas, de aceite, de oliva y de miel. Entonces, es como haciéndole entender que yo soy su nuevo líder que les voy a llevar a una tierra, así como les prometió su Dios. O sea, le está queriendo quitar la mentalidad, la enseñanza del Padre y queriendo meter una nueva enseñanza. Igualito que como ocurre hoy. Hoy también el sistema religioso te quiere sacar de la fe original y llevar a otro lugar, a otra tierra. Entonces así vamos a continuar entonces viendo lo que dice aquí. 8. Deuteronomio 8:7. Vamos a leer otra vez. Dice, pues el Señor tu Elohim te llevará a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua, manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas, en una tierra de trigo, de cebada, de vides, de higuera, granadas, de aceite de oliva. Entonces, este rey Senaquerib es muy astuto. Le está ofreciendo paz, le está ofreciendo tranquilidad, le está ofreciendo esperanza, pero falsamente. Cuando ellos se entreguen, después les va a esclavizar otra vez, porque ese es su deseo. Pero se dan cuenta de toda la estrategia que usa. ¿Cuál es la estrategia que está usando? Primero, hacerle tener terror a Ezequías. Segundo, hacerle creer que tu Dios te abandonó y tu Dios ahora está a mi lado. O sea, yo le manejo a tu Dios. Algo así. Y tercero, le está queriendo comprar a la gente, ofreciéndole buenos lugares para vivir. Así está haciendo. Ahora, ¿qué puede hacer un rey en esta situación? Con esta clase de hombres terribles. ¿Qué puede hacer? Si usted estuviera en el lugar de Ezequías, ¿qué haría? Ya y tu gente, por ejemplo, están los niños, la familia. Señor rey, ya no te hayas rey, se la querida niña manomba. Entreganos nomás. Entregátenos. Porque van a morir todos. Si no nos entregamos, vamos a morir todos. ¿Qué haría? Imagínense la gente presionándole, el rey amenazándole. Qué terrible situación. Ahora, versículo 33. Estamos 32, 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Ningún país
ha podido contra mí. Ni aunque han creído en sus dioses, ni nada. Nunca han podido derrotarme. ¿Dónde está? Miren, el Dios de Amat, el de Arfat. ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Ninguna de esas deidades han podido salvar a sus países, ni a Samaria. ¿Y Samaria en quién confiaba, supuestamente? En el Dios de Israel, ¿no? Ninguno. Entonces, ¿quién te va a salvar de mí? ¿Quién le va a salvar a ustedes? Peña entrega por antemano. ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano? Acá es donde Él se pone en el lugar de un Dios todopoderoso. ¿Qué Dios de todos los dioses le ha librado de mi mano? Quiere decir que Él es un Dios, que no hay ningún Dios que pueda con Él. Muy altanero el tipo, ¿no? Exageradamente, pero ha conquistado todo. Le falta Jerusalén nomás ya. Peante me falta eso, unos pocos ñatos ahí, como dice, gatos locos. Pero increíble, yo todavía cuando yo leo esto, por más que es poca cosa, pero como que no se animan, como que hay algo que detiene así. Parece que en el fondo Sennacherib sabe que hay un Dios poderoso. Ese era un misterio para todos los pueblos. Todos los pueblos sabían la historia de Israel, sabían de dónde ellos salieron, sabían que cruzaban el Mar Rojo, sabían que ellos han librado batallas con muchos imperios, reinos y han conquistado todo. Sabían ellos. Por eso no se animaban. Pero poco a poco este rey está teniendo la confianza y la decisión de atacar. Pero el pueblo cayó. Y no le... vamos al punto, al nota 35. Segunda de Crónicas 32, versículo 17. El rey también, aparte de decir todas estas blasfemias, el rey le envió una carta escrita donde maldecía a su Dios, para que pueda leer y tener ahí en su mano. Esto es muy interesante, una carta. El rey también envió cartas en las que menospreciaba al Señor. O sea, al Todopoderoso, una carta ahí. Elohim de Israel escribió así: como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Elohim de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad con el fin de atemorizarlas, para que luego les fuera más fácil conquistar la ciudad. Estos oficiales hablaban del Elohim de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hecho por manos humanas. O sea, le decía a ustedes, su Dios es un miserable, no les va a salvar, para que todos tengan terror. Ningún Dios ha podido librarle a su país de nuestras manos. Así que, peyeyocoque, pemanota. Imagínense la gente con terror ahí. Sigamos, vamos a terminar. 36. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. ¿El secreto dónde estaba? Equinde. Cuando alguien te molesta, te dice palabra: vos sos un pecador, vos te vas al infierno, vos no tenés al Dios verdadero, ustedes son unos herejes, ustedes... Cállate. No, mentira, mi Dios es el verdadero, no, yo te voy a debatir. No, tranquilo. Ya te vas a dar cuenta que esa persona está hablando así porque tiene miedo, porque tiene terror. Entonces Ezequías, cállense nomás. Vamos a buscar al Todopoderoso. En este momento, Ezequías está en una situación donde solamente puede buscar al Todopoderoso. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcía, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asat, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsaces. Rasgaron su vestido y vinieron a contarle: así habló. Y le entregaron ese papel.
ese papel es lo que más le golpeó a Ezequías, cuando abrió y vio todas las groserías que el rey Senaquerí escribió contra su Dios. Y ahí él agarró ese papel y con ese papel se fue a reclamarle a Dios. Mirá, Dios, es como se fue a chaguarearle a Dios en el templo. Mirá lo que han dicho por vos. ¿Vos vas a permitir esto? Y ahí Dios, a través del profeta Isaías, le va a dar una respuesta al rey Ezequías. Pero eso está en el siguiente capítulo, ¿no? Siguiente capítulo, no se pierdan. Capítulo 19, ¿no? Ya esa carta fue clave. Esa carta fue clave. Bueno, hoy hasta aquí.